Jesucristo es la vida eterna, es la vida eterna. Es el camino, es Dios divino y la verdad. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 10, versículos 26 y 27. O más bien vamos a leer el versículo 27 y 28 para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Gloria a Dios. Mas mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Quiero en esta tarde compartir la palabra del Señor Jesús bajo el tema promesas para las ovejas de Cristo, o grandes promesas para las ovejas de Cristo. En estos versículos que hemos leído hay promesas. Aquí el Señor está hablando de promesas, pero no para todos, no para todas las personas. Eso es lo interesante, sino para los que son ovejas del Señor Jesucristo. Porque de aquí lo importante de que las personas, que los seres humanos, todos fuéramos ovejas del Señor Jesucristo. Pero lastimosamente la gran mayoría de los seres humanos no son ovejas del Señor Jesucristo, sino que andan fuera del redil del Señor. Porque vamos a decir que el redil del Señor son las iglesias, y el Evangelio es el alimento para las ovejas. La voz del Señor Jesucristo para las ovejas es su Evangelio. Como dije, lastimosamente las personas no quieren ser ovejas de Cristo, sino que quieren mejor llevar una vida apartada del Señor, y no se dan cuenta de las promesas que el Señor Jesucristo tiene para los que son ovejas de Él. No todos son ovejas, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, sino que ovejas son aquellas que han oído la voz del Señor Jesucristo, le han aceptado, le han recibido, y ahora perseveran haciendo su voluntad. Para ellos son estas promesas. Y es que en la Biblia hay promesas siempre para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hay promesas buenas, hay promesas como estas que acabamos de leer, pero también hay promesas desagradables para los que hacen lo malo, para los que andan en pecado, para los que no quieren buscar del Señor. También hay promesas horrendas de castigo y que se cumplirán en un determinado momento. Pero por eso en esta hora quiero hablar acerca de las promesas, de las grandes promesas que el Señor tiene para sus ovejas, para motivarnos a los que ya somos ovejas del Señor, y para hacer un llamado a todas las personas, o más bien a aquellas personas que han oído el llamado del Evangelio, que han oído el llamado de Cristo, que más de alguna vez se les ha hecho el llamado a recibir a Jesús como su Salvador, y han rechazado, y han dicho: no me gusta, no siento el deseo, o tal vez más adelante
o quizá después, para todas estas personas, para que tal vez oyendo las promesas que el Señor tiene, sienten el llamado y dicen, hombre, de lo que me estoy perdiendo, de lo que las personas están perdiendo por no pertenecer al rebaño del Señor Jesucristo. Por eso es que aquí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús hablando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Característica de las ovejas de Cristo es que oyen la voz de Él, oyen la voz de Él y Él las conoce y también las ovejas le siguen, porque eso es lo que estamos haciendo y lo que hacemos todos los creyentes, seguir al Maestro. Por eso hay hasta cantos y alabanzas, coros, como aquel que dice, he decidido seguir a Cristo. Otro canto dice, te seguiré Señor, te seguiré. Y así muchas alabanzas, muchos cantos que hablan de seguir al Señor. Porque los únicos que siguen al Señor Jesucristo son sus ovejas. Los que no son sus ovejas siguen religiones, siguen tradiciones, siguen la idolatría, siguen la maldad. Pero los que somos ovejas de Cristo, seguimos el camino del Evangelio. Seguimos al Maestro. Seguimos a Jesús de Nazaret porque Él es el que nos ha prometido darnos vida. Así como aquí lo vamos a ver de las grandes promesas que Él tiene para nosotros. Y las grandes promesas comienzan en el versículo 28, en donde dice, y yo les doy vida eterna. Una de las promesas que el Señor tiene para sus seguidores, para sus ovejas, para los cristianos evangélicos, una de las promesas que el Señor Jesucristo tiene para los que hemos creído en Él es vida eterna. Y no lo digo yo, sino que lo dice el Señor Jesucristo. Pero quiero que entendamos que el Señor Jesucristo está hablando de una vida eterna que no es la que las personas se imaginan aquí en esta tierra. Aquí todo el mundo sueña con tener una vida larga, eterna, tener muchos años, vivir por siempre. ¿Cuánta gente quisiera vivir sin envejecerse, sin morir? Pero eso no se puede en esta tierra. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que Él a sus ovejas le da vida eterna. Vida eterna es aquella que el Señor nos ha regalado, resucitándonos de los muertos, resucitándonos de las tinieblas, sacándonos de las tinieblas a su luz admirable y dándonos una vida eterna que le fue prometido a Adán y a Eva si no desobedecían. Pero como ellos desobedecieron, entonces fueron sacados de aquel jardín del Edén para que no alargaran su mano y comieran del fruto de la vida eterna y del árbol de vida y vivieran para siempre. Lo que sucede es que cuando el Señor Jesús está hablando de vida eterna, está hablando de que siempre vivirán para Él. Por eso es que en otras ocasiones se dice en la palabra de Dios que los que hemos creído en Cristo no morimos, sino que dormimos. Cuando llega la muerte físicamente, no morimos, sino que dormimos. Estamos dormidos. Así como el Maestro le dijo a los discípulos cuando le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a ir a verlo. Y ellos dijeron, si está dormido, pues seguramente sanará. Pero Jesús les aclaró, le dijo, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Él le llamaba que estaba dormido porque para él seguía dormido, porque para él es la vida. Él le puede dar vida a quien quiera, en el momento que él quiera, así como resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, así como resucitaron muchas personas, así el Señor le puede dar vida a cualquiera porque Él es la vida eterna. Pero esa promesa solo es para sus seguidores, para sus ovejas.
Y le dice, a mis ovejas, dice el Señor, yo le doy vida eterna. Porque los creyentes ya no valoramos tanto la vida que tenemos en este mundo. Porque la vida en este mundo, aunque fuera eterna, sería una vida de problemas, una vida de discordias, una vida de aflicciones, una vida de enfermedades, de pestes, de plagas. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que hubiera vivido todos estos 2 milenios, que ya tuviera 2000 años, así como el tiempo que llevamos de años, que hubiera una persona que se le hubiera concedido vivir desde los tiempos del Señor Jesucristo hasta el día de hoy, y contara de tantas plagas y pestes y muertes y guerras, conflictos, hambres, terremotos que han pasado, dificultades, revueltas, guerras mundiales, hambre, escasez. La vida de este mundo no ha sido una vida agradable. Unos posiblemente la hayan disfrutado, pero aquellos que la disfrutaron, Dios se encargó de castigarlos, porque aquellos que se enseñoreaban de todas las cosas, como los emperadores, los reyes, en muchas ocasiones sufrieron traiciones. Sus mismos familiares los mataron, sus mismos amigos, sus mismos ministros los traicionaron, porque no había otro medio, ya todo era permitido por Dios. Pero aún así, aunque una persona hubiera vivido tanto en esta tierra, diría que han sido más los tiempos de angustia, los tiempos de dolor, de aflicción. Porque el Señor Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, que en el mundo iban a haber problemas y dificultades. Y por eso es que los creyentes del primer siglo anhelaban salir de este mundo. Y la única manera de salir de este mundo es muriendo. Porque cuando muere la persona, sale de este mundo. De otra manera, no puede salir de este mundo. Solo muriendo es que la persona puede salir de este mundo. De otra manera, no puede. Pero los creyentes del primer siglo anhelaban salir de este mundo y no les importaba si era a través de la muerte. Por eso el apóstol Pablo, que fue uno de los fieles al Señor, le dijo que no sabía qué elegir, si vivir o morir. No sabía qué era mejor para él, si estar viviendo para servir a Cristo o si estar muerto para estar en la presencia del Señor. Ve ahí lo importante. Y por eso es que el Señor dice, y yo le doy vida eterna. El creyente en Jesús tiene vida eterna. Aquí aparentemente murió y se fue de este mundo, pero la vida sigue eterna con él. Sigue viviendo eternamente, porque la promesa del Señor Jesucristo es que Él les da vida eterna. No importa si aquí vivió 10 años, 20, 50 o 60 o 100 años. Esta vida aquí no es la eterna que el Señor está ofreciendo. Cuando se refería el Señor a la vida eterna, era al tiempo cuando llegara la resurrección y cuando llegara la nueva vida, era que el que Él le diera vida eterna iba a ser bendecido, iba a ser coronado, iba a ser salvo e iba a vivir con Él por toda la eternidad. Esa es la vida eterna que el Señor promete y que solo es para las ovejas de Él, porque para aquellos que no son sus ovejas no van a recibir esa recompensa, aunque van a recibir así simbólicamente una vida eterna, pero va a ser una vida de condenación, una vida de muerte. Mientras que para el creyente, como dice otro canto, para los creyentes no habrá pena ni llanto, mas para el mundo tristeza y dolor. Pero para los creyentes, o sea, para las ovejas de Cristo Jesús, no habrá condenación, que es la segunda muerte y que es a donde no irán las ovejas del Señor, porque recibieron vida eterna para reinar con el Señor Jesucristo, porque Él les dio salvación, porque la salvación solo la puede dar el Señor Jesucristo. La vida eterna, que es refiriéndose a la salvación, solo la puede dar el Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de la salvación. De allí nadie la puede dar, nadie puede dar salvación, solo Él, y solo se las da
da a sus ovejas. Bueno, pero ¿y por qué no se la da a todo el mundo? Él ha ofrecido a todo el mundo. El problema es que el mundo no quiere ser oveja de Cristo. Unos se dicen seguidores de una persona, otros serían seguidores de otra cosa, otros son seguidores de otra cosa, pero nosotros somos seguidores de Jesucristo eternamente y para siempre, porque Él es el que da salvación y vida eterna. Esta debería ser una de las promesas que más llamara la atención y que las personas dijeran, con solo esa promesa es una gran oportunidad, es una gran bendición, porque el rey Salomón dijo en el libro de Eclesiastés que aunque el hombre viviera muchos años aquí y engendrara muchos hijos y viviera tanto tiempo, debería saber que un día se iba a morir y todo iba a ser vanidad. Todo fue una vanidad, la vida, el gozo, el deleite, todo lo que hizo, todo lo que disfrutó fue una vanidad porque se terminó, pasó y se acabó. Pero el gozo en el Señor Jesucristo es eterno. Por eso es que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, cuando les habla del arrebatamiento, le dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor, eternamente con el Señor. Estaremos eternamente con el Señor, dándole alabanza, dándole gloria por los siglos de los siglos. Y entonces, los que no estén ahí van a darse cuenta que no valió la pena los deleites y los placeres que disfrutaron en esta tierra si se les acabaron un día, se terminaron un día. No así, las ovejas de Cristo que van a estar por siempre con el Señor, dándole gloria, dándole honra y alabanza por los siglos de los siglos, a su nombre. Por eso es que dice que les da vida eterna. Esa es promesa maravillosa solo para las ovejas del Señor. De ahí para nadie. Esta promesa no es para los ricos, no es para los famosos, no es para los políticos, no es para los poderosos, no es para los magnates, no es para los pobres, solo es para las ovejas del Señor. Así que el que quiera recibirla, tiene que convertirse en oveja del Señor. Sea rico, sea pobre, sea mendigo, lo que sea, tiene que recibir al Señor Jesús, porque si no lo recibe, no hay tal de que por ser pobre, como dicen alguna gente, es que mire que esto es por ser pobre, el Señor les va a dar salvación. No es cierto. Nadie se va a salvar por ser pobre, ni nadie se va a condenar por ser rico. El pobre se va a salvar si recibe a Cristo, y el rico se va a perder si rechaza a Jesucristo. Pero si el rico recibe a Jesucristo como su Salvador y se convierte en una oveja de Cristo, y el pobre, aunque sea pobre sufriendo, y se le habló del Evangelio y siempre rechazó al Evangelio, porque hay muchas personas pobres, necesitados, mendigos, que se les dice reciba a Cristo como su Salvador, y dicen no, y se están muriendo de enfermedades, tienen calamidades, tienen necesidades, pero no quieren recibir a Cristo. Entonces cada quien se va a perder, no porque sea de una categoría social o de otra, no, sino porque no reciba a Cristo, porque no recibe a Jesús y se convierte en una oveja de Cristo. Pero el que se convierta en una oveja de Cristo tiene esta promesa, esta primera promesa. La segunda promesa dice, y no perecerán jamás. La segunda promesa del Señor Jesucristo para sus ovejas es que no perecerán jamás. Y eso es real, eso es verdad. Y aunque cualquiera pueda decir, bueno, y si no perecerán jamás, ¿por qué los discípulos murieron? ¿Por qué muchos murieron martirizados? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó en ese tiempo es que ya estas personas estaban preparadas. Para ellos no fue un sacrificio, sino que para ellos fue un honor como ovejas ser sacrificados por su maestro. Y lo más precioso es que la sangre de estas personas que habían sido sacrificadas, de estos creyentes que fueron martirizados, esa sangre produjo que muchas personas más se convirtieran a Cristo. Por eso es que ya estaban reservados, ya estaba todo preparado. Porque por un creyente que moría, que sacrificaba, en aquellos tiempos se levantaban 10, 50 o 100 personas más creyendo en Jesucristo. Tal fue la expansión del Evangelio que
300 años después, cerca de 400 años después de la primera iglesia, de los primeros creyentes, habiendo pasado ese tiempo, lo que pasó fue de que en vez de acabarse los creyentes, en vez de terminar con los creyentes, más creyentes aparecían, más cristianos aparecían y más se multiplicaban. Entonces parecía que no perecían los creyentes. En vez de perecer, más se multiplicaban, porque lo que los emperadores querían era desaparecer los creyentes, destruir a los creyentes, acabar con los creyentes, desaparecer a los que anunciaban a Jesucristo. Pero en vez de perecer, más se multiplicaban, más crecían, más aumentaban, porque el evangelio no iba a perecer jamás. Pero ahora viene para este tiempo, la promesa del Señor dice que los que creen en Él no perecerán jamás. No está diciendo que no van a tener problemas o dificultades, sino que lo que está diciendo es que tendrán protección. Si alguien no perece, es porque el Señor lo protege y lo guarda. ¿Cuántos creyentes hemos sido guardados? Hemos sido protegidos de muchas cosas. ¿Cuántos creyentes no hemos muerto, no hemos perecido? No porque no hayamos tenido, no hayamos estado en momentos de dificultad. Como no, lo que sucede es que el Señor nos guardó y por eso no hemos perecido. Por eso no han perecido los que confían en Él. Por eso no perecen las ovejas de Cristo, porque en Él está la protección. De Él viene la protección. Él protege a sus ovejas y no las deja perecer. No las deja perecer. Él los está protegiendo de enfermedades, de accidentes, de asaltos. Él protege a sus ovejas. E incluso aquellos que se salen de grupos delincuenciales o de redes de maldad, de muchas cosas malas, Él los guarda y llegan al evangelio. Y el Señor lo guarda ahí porque Él guarda a sus ovejas y no las deja perecer. Él no los deja perecer. Muchos han estado, por lo menos en estos últimos tiempos, han estado en peligro de muerte. Hemos estado en peligro de accidente. Hemos estado en muchos peligros, pero no hemos perecido, no porque no nos hubiese tocado, no porque no hubiera podido suceder una desgracia. ¿Cómo no? Lo que sucede es que Él lo guardó, porque dice el texto, y no perecerán jamás. Esa palabra jamás es que no van a perecer. No solo los va a guardar aquí el Señor, no solo los va a guardar aquí en esta tierra, sino que también no los dejará perecer en el día de la destrucción. En el día del juicio no los dejará perecer. A sus ovejas los guardará, los protegerá, así como guardó a Noé en el arca. Fueron guardados de aquel juicio, los guardó el Señor, porque no los dejó perecer. Pudo haber sucedido cualquier accidente y pudo haberse metido el agua y pudieron haberse ahogado, pero el Señor no los dejó perecer. Y así muchos testimonios de muchas personas que han estado al borde de la muerte y el Señor los ha rescatado y no los ha dejado perecer. Muchas personas que dan grandes testimonios de cómo han estado en peligro. Como dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice el salmista. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nos guardará. El Salmo 103 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, porque el Señor ha prometido que no nos dejará perecer. Por eso es que los creyentes somos las personas que más vivimos en la tierra, las ovejas de Cristo, porque Él no nos deja perecer. Porque muchos, si no estuviéramos en Cristo, ya hiciera mucho tiempo, muchos años, que hubiéramos perecido. Los que se convirtieron al Evangelio y eran borrachos, hubieran perecido del alcohol, hubieran perecido de cualquier tipo de muertes por el alcoholismo. Los que ingieren
drogas, por ejemplo, hubieran perecido de la drogadicción, pero se convirtieron a Cristo y el Señor los guardó y el Señor los libró y el Señor los ha protegido y no los ha dejado perecer, porque Él es todopoderoso, porque Él es todopoderoso y Él ha dado esta promesa a las ovejas y dice, y no perecerán jamás. Qué bueno es el Señor, que Él tiene cuidado de sus ovejas, no los deja perecer ni de hambre, ni de frío, ni de sed. Él no los deja perecer ni de enfermedades, ni de pestilencia, ni de enfermedades que hoy están tan fuertes, las enfermedades atacando a los seres humanos. La única salida, la única oportunidad de salvación, la única oportunidad de tener protección de Dios es convirtiéndote, amigo y amiga, en una oveja del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos y hermanas, manteniéndonos como ovejas del Señor, oyendo la voz del Señor, cuando nos habla a través de su palabra, cuando nos habla a través de sueños espirituales, porque hay sueños espirituales y hay sueños carnales. El Espíritu de nosotros designa o define cuando son sueños espirituales. Bien los podemos entender, los entiende nuestro espíritu. Cuando el Señor nos amonesta y nos advierte y nos enseña lo que hemos de hacer. Si nosotros oímos la voz de Él, entonces estamos protegidos, estamos guardados. No pereceremos jamás, por más que el enemigo quiera, por más que vengan accidentes o terremotos o desastres naturales. El Señor Jesús ha prometido guardarnos y no vamos a perecer. Pero al final, lo mejor es que no vamos a perecer en el día de la condenación. No vamos a perecer en el día de la condenación, sino por el contrario, tenemos esperanzas, promesas, estas grandes promesas, que el Señor nos guardará y estará con nosotros y enjugará toda lágrima y nos salvará y no dejará que perezcamos. Y una última promesa grande que menciona aquí, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Promesa para sus ovejas. Las ovejas podemos estar seguros, como estaba seguro el escritor de los Hebreos, que decía, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque lo que quiere decir es que nadie se las puede arrebatar de su mano. Imagínense la mano de Dios. La mano de Dios es inmensísima, es grandísima. Dice que con su mano midió el firmamento. Qué hermoso es estar protegido en las manos de Dios. Si nadie puede arrebatárselas de su mano, es como que estando en las manos del Señor pueden llegar cualquiera ahí a querer quitárselas. Puede llegar el enemigo a querer arrebatarlas y no puede. Porque en la mano de Dios significa el poder de Dios. Nadie las puede arrebatar de su poder. Nadie las puede arrebatar de ahí. Por eso es que los creyentes debemos de estar seguros y confiar más en el seguro de Dios que en el seguro de esta tierra. Debemos confiar más en la protección de Dios que en la protección de las autoridades de esta tierra. Debemos de confiar más en el poder de Dios que en las medicinas de esta tierra. Debemos de confiar más en nuestro Dios que en las armas terrenales. Porque las armas de nuestra milicia, dijo el apóstol, no son carnales, sino que son espirituales. Las armas no son carnales, sino que son espirituales, las de los creyentes. Por eso, amados hermanos y hermanas, veamos estas promesas y tomémoslas y digámosle, Señor, si nadie nos podrá arrebatar de tu mano, entonces no nos vamos a afligir por esta pandemia, no nos vamos a afligir por cualquier calamidad, por cualquier enfermedad que pueda aparecer. No nos vamos a afligir, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso siempre oramos y decimos, Señor, guárdame en tu mano. Hay una alabanza que así dice, guárdame en tu mano, Señor. Guárdenos en su mano, porque si estamos en las manos de Dios, nadie nos va a poder arrebatar de ahí. Y en la mano de Dios están todas sus ovejas. Pero ¿cómo van a caber todos los creyentes en la mano de Dios? Así dice Isaías,
que en su mano nos tiene esculpidos, nos tiene protegidos. En la mano del Señor caben miles, millones de personas. Y por eso allí el Señor las protege. Por eso el Señor ahí los bendice y no deja que les pase nada. Por eso guardó al pueblo de Israel. Y cuando los reyes los quisieron destruir y llevaron grandes ejércitos para destruirlos, no pudieron. No pudieron destruirlos. No pudieron. Porque efectivamente el Señor no dejó que se los arrebataran de su mano. Mataron los israelitas a reyes poderosos, dice en uno de los salmos, y menciona los nombres, a reyes poderosos. En tiempo de Gedeón mataron a reyes poderosos. En tiempo de David lo mismo. Y no pudieron destruir al pueblo de Dios, porque Él los guardaba en su mano. Y así como guardaba al pueblo de Israel, así nos guarda hoy a sus ovejas. Si somos ovejas de Cristo, tenemos estas grandes promesas. Pero si no somos ovejas de Cristo, entonces nos estamos perdiendo de esas promesas. Por eso es necesario que todos reflexionemos y pensemos en las promesas del Señor Jesucristo. Y pensemos, bueno, si estas promesas son para las ovejas del Señor, yo quiero ser una oveja del Señor. Y yo les invito a todos los que puedan oír o puedan ver esta predicación para que busquen, para que se acerquen y digan, yo quiero ser esa oveja del Señor. Yo quiero ser esa oveja del Señor Jesucristo porque quiero tener esas promesas. Porque teniendo esas promesas vamos a estar seguros. Teniendo esas promesas tenemos vida eterna. Y nadie nos la va a poder quitar. Porque el que quiera quitar, nos quiera sacar o quitar esas promesas, o nos quiera sacar de la mano del Señor, como dice otro canto, tendrá que mover primero la mano de mi Dios. ¿Y cómo va a mover la mano de Dios si es lo más poderoso que existe? Nuestro Dios es todopoderoso. Por eso, hermanos y hermanas, regocijémonos, alegrémonos y confiemos cada día más y confiemos cada día más en el Señor y procuremos no salirnos de su redil, seguir siendo ovejas de su redil. Y los que no lo son, traten la manera de buscar al Señor Jesucristo. Traten la manera de buscar al Señor Jesucristo y convertirse en un creyente, en un hijo de Dios. Porque ahí está la salvación, la vida eterna y todas las promesas para sus hijos. Si quieres, amigo y amiga, hoy puedes entregarte a Cristo. Pero si no quieres, te estás perdiendo de esas promesas. Pero si quieres hacerlo hoy, hazlo con una oración sencilla, confesando tus pecados, pidiéndole perdón al Señor, recibiéndole como tu único y suficiente Salvador, entregándole tu vida y diciéndole, Señor, en este día me convierto en una oveja tuya. Sálvame porque yo quiero recibir esas promesas. Y serán tuyas porque estas promesas son para todos los que quieran ser ovejas del Señor Jesucristo y para los que son. Vamos a orar. Jesucristo es la vida eterna, es la vida eterna, es el camino.